A través de la historia, mucho se ha hablado, conjeturado, escrito sobre la figura de Jesús, Jesús de Nazaret, y también llamado Cristo. Según algunos relatos, fue un predicador y líder religioso judío. Para el cristianismo, pues, es el hijo de un Dios, el cual hizo milagros y bueno, ustedes ya saben la demás parte de la historia. Para otros, fue un profeta. Para otras personas, fue un líder espiritual, una especie así como de maestro, que tenía un séquito, seguidores y apóstoles, que escuchaban sus enseñanzas. No obstante, más allá de todo esto, cuando nos detenemos a analizar la historia, sin dejarnos llevar por sesgos o por apasionamientos, pues fácilmente vamos a encontrar muchísimos vacíos, muchísimas inconsistencias, llegando a tal punto de no encontrar pruebas reales de su existencia. Este video no es para que crea en absolutamente nada o para que deje de creer en nada. Simplemente es para que se cuestione, para que analice todo aquello de lo que nos han querido enseñar e imponer, pero que quizás, pues, no sea verdad. En primera medida, no existe un documento oficial que demuestre el nacimiento y la existencia de Jesús. No existe, no hay, en ninguna parte del planeta Tierra, ni uno solo. Acá mucha gente puede decir, bueno, Iván, ¿y la Biblia? La Biblia no nos sirve para absolutamente nada, para probar nada. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente es un libro lleno de retazos, es una copia de otros textos muchísimo más antiguos que la Biblia, y prácticamente todas las historias y relatos, enseñanzas, parábolas y todo este cuento fue copiado de otros textos. Así que no nos sirve para nada. Quitémonos eso como primer punto. De hecho, la misma Biblia se puede apreciar, si la sabe leer, varias inconsistencias de diferentes índoles. Por ejemplo, se suele decir que Dios es amor, ¿ok? Mucha gente promulga, pastores, curas, líderes, personas, que Dios es amor, que el Hijo de Dios es amor y todo este cuento. De hecho se dice, abro comillas, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad a los que os ultrajan y os persiguen. Cierro comillas. Ok, todo esto suena muy bonito, pero después encontramos en la misma Biblia otros apartes en donde Jesús, por ejemplo, volvía a la ciudad, sintió hambre, vio una higuera junto al camino y se acercó a ella, pero no encontró más que hojas, pues no eran tiempos de higos. Algo tan básico, tan simple de entender. Cuando no es tiempo, cuando no es cosecha de algo, pues simplemente no hay, ¿no? Pero Jesús entonces dijo que nadie jamás vuelva a comer de tu fruto. ¡Wow! O sea, prácticamente maldice a la pobre higuera, le produce una sentencia. Y acá es donde uno se pregunta, ¿no? Si es el Hijo de Dios, si todo es amor para Jesús, ¿por qué en lugar de maldecirla o de pronunciar palabras negativas, por qué no la bendice? Se supone que él hacía milagros, ¿no? Que convertía el agua en vino, que multiplicaba peces y panes, que hacía ver a los ciegos, bueno, una cantidad de cosas, supuestamente milagros, que suenan más a show que otra cosa. Acá entramos en otro aspecto muy curioso, donde aparecen una serie de personajes mucho antes de la existencia de Jesús, que también hicieron lo mismo. Zeus, Krishna, Dionisio, Horus, etc. Que también nacieron un 25 de diciembre, o mejor,
para no entrar en malentendidos, nacieron durante el solsticio del invierno, pero como sabemos, el calendario gregoriano pues es una falsa, alterada por las fechas. Entonces nacieron un solsticio del invierno. El caso es que otros personajes aparecen que también nacieron de una virgen y tienen una vida calcada muy similar a la de Jesús, con el agravante de que ellos existieron cientos de años antes. O sea, todo eso nos conduce a pensar, es muy fácil, ¿no? ¿Cuál es la conclusión? Que Jesús, la historia de Jesús, es una copia de otros personajes. La ciencia ya demuestra fácilmente que todos estos elementos, como el famoso sudario de Turín, pues son una farsa y no tienen ningún origen ni ningún significado. Por eso el personaje de Jesús es una mezcla de otros personajes más antiguos para recrear una especie de alegoría del recorrido, la muerte y la resurrección del Sol con relación al planeta Tierra. Si usted analiza el recorrido que hace el Sol, se va a dar cuenta que durante la época de Pascua, que es la famosa Semana Santa, se habla de la resurrección, claro, porque es el equinoccio de la primavera, es cuando de cierta manera se produce la resurrección del Sol. Posteriormente el Sol entra a una subida que es el solsticio del verano, y la iglesia pues inventó la noche de San Juan y una cantidad de cosas que no corresponden con la realidad. Y en el solsticio del invierno, o el Yule, como también se le conoce, es cuando de cierta manera el Sol muere para volver a nacer. O sea, la muerte y el nacimiento, lo cual se supone que nació Jesús y que nacieron una cantidad de seres, pero realmente se hace esa alusión al Sol. Recordemos que el Sol muere en la constelación de la Cruz del Sur. Son una serie de estrellas que forman lo que a simple vista se puede considerar como una cruz. Y de ahí nació el cuento que Jesús fue crucificado en una cruz y toda esta cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la realidad de la naturaleza, del cosmos y de los astros. Analice la historia, lea, investigue, profundice y notará cómo la religión tomó una cantidad de conocimientos mágicos, antiguos, ancestrales de las civilizaciones y culturas primarias, lo tergiversó, lo acomodó, lo cambió para formar pues un negocio, y de ahí nacieron una cantidad de dioses, personajes, enseñanzas que realmente tienen un trasfondo diferente a lo que la gran mayoría conoce. Lo dejo solamente para que lo piense, no para que crea. Simplemente piense, cuestiónese y saque su propia verdad. Nos vemos en el próximo video.